queridos alumnos. Vamos a continuar la materia en la parte en donde la dejamos en el video anterior. Hoy vamos a hablar de dos puntos importantísimos y básicos para el resto de la materia. Vamos a hablar de lo que son las auxiliares probatorios que nos establece la ley como una especie, hablando de los indicios y las presunciones, que se vienen a constituir como auxiliares de los medios probatorios, y ya nos vamos a enterar por qué. Vamos a hablar de la comunidad de la prueba y vamos a hablar de lo que son los indicios y las presunciones. Para poder entender lo que se refiere a la parte de los indicios y las presunciones, tenemos que comenzar hablando de lo que viene a constituir la comunidad de la prueba. ¿Qué forma la comunidad de la prueba? Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una gran piñata. En esa gran piñata, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocarle? A promueve testigos, B promueve experticia. Resulta ser que tanto las pruebas promovidas como por la parte actora, la parte demandada, van a ir a esa especie de piñata. Esa especie de piñata es lo que nosotros vamos a conocer como la comunidad de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Todas las pruebas que las partes aportan al proceso van a formar una comunidad. Cuando utilizamos la palabra comunidad, vamos a tener que entender que en el caso de las pruebas promovidas por cualquiera de las partes, va a favorecer a cualquiera de las partes. ¿Me explico este trabalengua? Si la prueba que promueve A de testigos va a beneficiar a B, no es que A puede decir, no, ciudadano B, yo no, como esa prueba beneficia a mi contraparte, entonces yo sencillamente no la aporto al proceso. Al momento en que la prueba entra en esa comunidad de la prueba, el juez tiene la obligación de valorarlas. Esa valoración que va a realizar el juez va a ser totalmente independiente de a quién favorezca la prueba. Por eso es que nosotros decimos que las pruebas, una vez que son aportadas al proceso, dejan de ser de las partes y pasan a ser del proceso. ¿Por qué pasan a ser del proceso? Porque el proceso como tal lo que busca es dirimir una controversia. No importa quién haya aportado las pruebas o no al proceso. Sencillamente, ustedes, ciudadanos jueces, tienen la obligación de valorar el cúmulo probatorio, la totalidad de las pruebas, unirlas y sacar conclusiones de cada una de esas pruebas. La comunidad de la prueba como tal es indivisible. Es decir, no es que yo voy a tomar las pruebas que favorezcan a uno o las pruebas que favorezcan a otro. Sencillamente tengo que valorarlas en su totalidad. Aquí caemos en la segunda parte del tema. Tenemos que la ley me habla, o la doctrina me habla de la existencia de indicios y presunciones. El artículo 1394 del Código Civil, vamos a colocarlo aquí, de todas formas, más adelante se lo van a colocar en la lámina. El artículo 1394 del Código Civil nos establece: las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para establecer un hecho desconocido. En el caso de las presunciones, no es más que partir de un hecho que se conoce para llegar a un hecho desconocido. Por ejemplo, tenemos presunciones de ley, en donde la misma ley te establece cuál es la consecuencia. Se presume hijo del padre nacido dentro del matrimonio. Es decir, un hijo que nazca dentro de un matrimonio, se presume que el padre es el esposo. Automáticamente así lo establece la ley. ¿Okay? Si el nené nace dentro de un matrimonio, el esposo se presume que es el padre de ese niño. Parte de un hecho conocido como sería el matrimonio para llegar a un hecho desconocido como sería la filiación. Entonces la presunción viene a constituir, partir de un hecho conocido para llegar a un hecho
desconocido. Ustedes hasta ahorita tienen que haber escuchado que la ley me habla de la presunción juris et de juris o la presunción juris tantum, una que admiten prueba en contrario y otras que no admiten prueba en contrario. Aquellas que admiten prueba en contrario, existe una presunción, parte de un hecho conocido, llega a un hecho desconocido, pero existe la posibilidad de ser desvirtuada. Por ejemplo, se presume hijo del esposo, el niño nacido dentro del matrimonio, pero la misma ley lo faculta para demostrar que no es el padre del niño, cuando la misma ley, en el artículo 210, 203, 204, 210 del Código Civil, te establece que el padre o el esposo puede demostrar que no es su hijo, demostrando dentro del proceso que no tuvo acceso a su mujer, que se encontraba alejado de su mujer y la imposibilidad física de engendrar ese nene. Entonces, en principio existe una presunción que puede ser desvirtuada. Y existen otro grupo de presunciones que no pueden ser desvirtuadas en ningún momento del proceso. Por ejemplo, es nulo el acto entre marido y mujer. Si yo estoy casado, tengo un matrimonio, yo no puedo vender un bien inmueble sin autorización de mi esposa. Eso automáticamente lo enmarca dentro de una nulidad absoluta. ¿Qué es la presunción? El matrimonio. La consecuencia es nulo cualquier tipo de acto. Eso no admite prueba en contrario. Entonces vemos cómo las presunciones van a estar dentro de lo que es esta comunidad de la prueba, porque nosotros partimos de un hecho conocido, alegamos una presunción. Oído con esto, la presunción como tal no es un medio probatorio, es un auxiliar de los medios probatorios, igual que los indicios que los vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Parto de un hecho conocido. Para llegar a un hecho desconocido, usted, ciudadano juez, tiene que tomar en cuenta todas las presunciones que arroja esta comunidad probatoria, la cual usted tiene la obligación de analizar. Posteriormente, también la ley nos habla de los indicios. La única disposición de nuestro legislador en donde yo puedo decir que van a conseguir una definición de lo que son indicios y presunciones de una manera más clara, nos la da la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En sus artículos, del artículo 116 al artículo 122, repito, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre los artículos 116 y el artículo 122. Vamos a entender los indicios, sí, son auxiliares de las pruebas. ¿Pero por qué decimos que son auxiliares de las pruebas? Porque dentro de esta comunidad de la prueba que nosotros estamos explanando, cada una de estas comunidades de la prueba, o cada prueba en total, va a soltar una especie de elemento característico de esa prueba. Por ejemplo, en el caso de los testigos, una declaración. El testigo declaró. Bueno, vamos a tomar en cuenta la declaración del testigo. En el caso de la experticia, los expertos dicen esto. Cada prueba va arrojando características o va arrojando pequeños elementos de convicción. Es lo correcto. Va arrojando pequeños elementos de convicción. Esos son los indicios, esos son los caramelos de las piñatas. Va arrojando esos elementos de convicción que usted, juez, los va a tomar en conjunto. Usted va a tomar parte de lo que diga la declaración, usted va a tomar parte de lo que diga la experticia, los va a unir para formar una presunción y poder tomar una sentencia. Entonces, aclarando más el tema, los indicios son pequeños elementos de convicción que se desprenden de la comunidad de la prueba. Esos elementos de convicción emanan de lo que es el cúmulo probatorio completo. Usted, juez, los tiene que ir uniendo poco a poco. Posteriormente, esos inicios nos van a llevar a una presunción, partir de un hecho conocido para llegar a un hecho desconocido. Y usted, juez, sencillamente tiene que tomar esos indicios y esas presunciones para poder dictaminar una sentencia. Ok. Una vez entonces analizado lo que es la parte de los indicios y las presunciones,
Me permito indicarles que la única legislación que yo he conseguido que efectivamente me da una conceptualización de lo que son los indicios de las presunciones en la ley orgánica procesal del trabajo. Entre los artículos 116 y 122 es que establece lo que podríamos entender mejor como indicios y presunciones. Por ejemplo, el 116 nos dice: los indicios y presunciones son auxilios probatorios. Cuando me habla de auxilios probatorios, ¿por qué hablamos de auxilios probatorios? Porque no son elementos probatorios. No estamos hablando de un tipo de prueba como tal. Es algo que se le aplica a todas las pruebas. Auxilia al juez en la interpretación de la norma, en la interpretación de esas pruebas para poder dictaminar una sentencia. Establecido por la ley o asumido por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando y complementando el valor alcance de cada uno de estos. Por supuesto, son normas que ustedes tienen que leerse, tienen que analizarlas para poder entenderlas. No las voy a leer todas en este video porque se me va a ir el video leyendo. Presunciones, el 118. Las presunciones del razonamiento lógico. Fíjense ustedes de oído con esto. Las presunciones del razonamiento lógico, que a partir de un hecho probado lleva al juez la certeza de un hecho investigado. La presunción es legal o judicial. El resto de los artículos, el 119 y el 120, el 119 nos habla de las presunciones relativas o juris de juri, y el 120 nos habla de las presunciones relativas juris tantum. Yo los invito a que lo lean junto con el artículo 122. Lo importante que quiero recalcar es que en el caso de las presunciones o de los indicios, si bien son auxilios probatorios, el juez tiene la obligación de aplicar una lógica jurídica, tiene que realizar una interpretación. Hay ciertas normas del Código Civil que limitan la actuación del juez. Por ejemplo, la norma que que les comenté al inicio del video, en donde dice: se presume que el hijo que nació en un matrimonio, el esposo es el padre del muchacho. Eso es una presunción establecida en la ley. Hay otra: se presume culpable de un accidente de tránsito aquella persona que venga bajo los efectos de la bebida alcohólica. Eso es una presunción que en algún momento determinado es desvirtuable dentro de un proceso, pero que ya la ley de por sí, por el hecho de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se presume que tú eres el culpable de un accidente de tránsito. Ojo, presunción que puede ser desvirtuada dentro de un proceso. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, como les mencioné, en 1394, posteriormente nos viene un artículo del Código Civil que siempre ha causado mucha controversia en clases, porque nos habla de la presunción de ley según nuestro Código Civil. Me voy a permitir leer diferentes ordinales porque tengo que dejarles un ejemplo. Hablamos del artículo 1395. Dice el artículo 1395: la presunción legal es la que en disposición especial de la ley atribuye ciertos actos o ciertos hechos. Tales son: primero, oído al tambor, los actos que la ley declara nulos sin atender más que a su cualidad, como hechos en fraude a sus disposiciones. Cuando les explicaba lo que era la presunción juris et de juri, les comenté y les dije, por ejemplo, ese acto cuando yo me caso y yo a espaldas de mi señora pretendo vender un bien inmueble que pertenece a la comunidad. Van a tener muchos clientes que dicen: no importa, yo tengo cédula de casado, de soltero, eso no importa. No. El hecho del estatus que tú tengas en la cédula no determina tu estado civil. Tu estado civil, si eres casado, así tú tengas una cédula que diga soltero, eres casado. Y existe la prohibición de venta de un bien de la comunidad conyugal sin la autorización del esposo. Entonces, ahí tienen un primer ejemplo para el caso del ordinal primero del 1395. Segundo, los casos en que la ley declara que la propiedad o la liberación resultan de alguna circunstancia determinada. En la actualidad, nosotros, no sé, bueno, en el momento que ustedes estén escuchando este video, por lo menos en la actualidad, en el momento que se está grabando, tenemos muchos problemas porque, producto de la inflación, la devaluación que está viviendo en este momento en nuestro país, muchas empresas constructoras no pudieron culminar los proyectos de construcción o culminaron los proyectos de construcción y han pretendido cobrar una suma extra a la que inicialmente contrataron. Cuando nosotros vemos esta figura,
le va a llegar mucho a ustedes en su ejercicio profesional. Existe una figura dentro de nuestro Código de Procedimiento Civil, el 531, si la memoria ahorita no me falla, que te establece que si yo cumplo con mi obligación de pago, ¿verdad?, yo le puedo pedir a un juez de la República que me declare propietario como tal de ese bien mueble, y la sentencia causa justo título. Entonces, en el caso del ordinal segundo, les coloco este ejemplo. Yo compro un bien inmueble, el propietario de ese bien inmueble, a pesar de que le pagué, no quiere adjudicarme la titularidad o propiedad. ¿Qué puedo realizar yo? Sencillamente acudo ante un tribunal por el artículo 531 del CPC, interpongo una demanda, una petición, en donde le digo: yo, ciudadano juez, requiero que usted me declare propietario de este inmueble. Yo cumplí con mis obligaciones de pago, ya cumplí con mi obligación de pago completamente, y este señor no me quiere firmar la titularidad. En ese caso, esa cualidad, al demostrar la cualidad de adquiriente, al demostrar la obligación del pago se encuentra cumplida, el tribunal tiene que dictaminar una sentencia. Si este señor igualito no quiere registrar, el título de la sentencia le sirve como justo título de la propiedad. Entonces tenemos ahí un ejemplo del segundo supuesto del artículo 1395. Y un tercer supuesto que ha causado mucha controversia, que es la autoridad que da la ley a la cosa juzgada. Ojo, yo no voy a caer en este momento en la diferenciación de la cosa juzgada formal con la cosa juzgada material. En ningún momento estoy hablando de cosas juzgadas a nivel general. Dice: la autoridad que da la ley a la cosa juzgada. La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario, oído el tambor, es necesario que la cosa demandada sea la misma, que la nueva demanda esté fundada sobre las mismas causas, que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter en que en el anterior. Normalmente cuando yo estoy dando esta parte de la clase, yo le pregunto a mis alumnos, digo, que por qué va a considerarse o a colocar la ley, o por qué la ley, nuestro legislador colocó la cosa juzgada dentro de las presunciones de ley. Yo les vengo explicando que existen ciertas presunciones que pueden ser desvirtuadas dentro de un proceso. Cuidado y tengan presente cuando hablamos que la cosa juzgada tiene esos 4 elementos que les fui indicando poco a poco en el ordinal. Léanlo con calma y se van a dar cuenta que son 4 elementos: igualdad de parte, objeto, causa, sujeto. Esos elementos son de carácter concurrente. ¿Qué quiere decir cuando procesalmente ustedes les digan esos elementos son concurrentes? Que tienen que existir los 4 elementos para que la institución de la cosa juzgada se dé. Esto trae como consecuencia que si se logra desvirtuar alguno de esos 4 elementos que son concurrentes, entonces no existe la institución de la cosa juzgada. Ojo, recordando, ¿cuál es la consecuencia de que exista la institución de la cosa juzgada en un proceso? Que sencillamente el juez diga: eso fue ya previamente sentenciado por otro tribunal, ya eso está definitivamente firme y yo no lo puedo conocer. Esa es la consecuencia. Si en un proceso alguna de las partes alega la cosa juzgada, el juez tiene que verificar que se den los 4 elementos. Si están los 4 elementos concurrentes, entonces usted, ciudadano juez, no puede conocer esa causa porque esa cosa fue decidida. Si falta alguno de esos 4 elementos, entonces no existe la institución de la cosa juzgada. Por eso es que la cosa juzgada se encuentra dentro de las presunciones, porque, en fin, institucionalmente puede ser desvirtuada en algún momento determinado. Les pido como tips, por favor, estudiense, léanse bien las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, interpreten muy bien el contenido del artículo 1395, en especial el de la cosa juzgada, y repasen el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil. Que pasen excelentes días.